Por fin, después de mucho tiempo queriendo grabar este vídeo, estoy aquí. Hoy vamos a hablar sobre todo el proceso creativo que hay detrás de una colección de moda, de principio a fin. Y digo que llevaba mucho tiempo queriendo grabar este vídeo porque, bueno, como ya habréis visto en el canal, he hecho varias colecciones, pero siempre que planteaba la idea de grabar este vídeo, pues me daba cuenta de que realmente es un proceso bastante abstracto, compuesto por muchas fases, y sobre todo quería que si algún día hablaba por aquí de este tema, fuese algo comprensible para gente incluso que no se dedica explícitamente a la moda y hacerlo un poco aplicable a cualquier disciplina artística. Yo sé que muchas veces vemos ya las colecciones o los proyectos en general terminados y no tanto toda esa fase de investigación, bocetaje, toda la fase proyectual, que a mí de verdad me encanta. Así que este vídeo está pensado para que entiendas cómo estructurar de principio a fin una colección de moda y sobre todo que lo haga aplicable a tu propio proyecto. Pero antes de todo, bienvenido un día más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Inma y por aquí hablo sobre moda, sostenibilidad y procesos creativos. Así que si hay algo que te interesa, puedes seguirme por aquí y por mis otras redes sociales. De hecho, el tema del que hablamos hoy ya os lo fui enseñando por Reels, en los que os hablé sobre la bitácora, el portfolio, los patrones de la colección. Y os gustó mucho, así que a raíz de eso un poco también decidí hacer este vídeo. Recordaros también, como siempre, que estos vídeos los tenéis disponibles en formato podcast, por si preferís escucharme mientras estáis haciendo cualquier otra cosa, aunque sí que os diría que en este vídeo en concreto estéis atentos al vídeo porque va a haber bastante apoyo visual que os puede ayudar a entender las distintas fases del proceso. Así que una vez dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra porque hoy hay mucho que contaros, la verdad. Para ello me voy a apoyar en todo lo que fui creando durante mi primera colección, la que fue mi primera colección. Midriasi fue mi TFG. Tenéis buena parte del proceso de esta colección en el canal. De hecho, fueron mis primeros vídeos. Y diría que incluso habiendo hecho colecciones posteriores, es mi colección creativamente y proyectualmente hablando más completa. O sea, le dediqué bastantes meses y no llevé ninguna prisa en el proceso de crearla, así que eso me permitió pues crear mucho archivo y que cada idea estuviese súper detallada. Aunque como os podréis imaginar, un proyecto es algo súper personal, toda buena colección empieza con una fase de investigación que a veces da un poco de pereza, pero que de verdad es súper necesaria. Para esto nos vamos apoyando en la bitácora, que digamos que es como el cuaderno donde se va plasmando pues todas las primeras ideas, todas las referencias visuales que te resulten de interés. Aparte de esto, que es donde podemos recoger, digamos, toda la inspiración más visual, os recomiendo tener aparte otro documento que sea literalmente texto y que sea donde hagáis esa investigación teórica, o sea, fecha. No sé, en mi caso yo me inspiré en Jean-Michel Basquiat, que era un artista, entonces tuve que investigar muchísimo sobre su vida, su obra, la manera de crear que tenía, cuáles fueron sus círculos sociales. Entonces todo eso que quizá no puedes poner aquí en fotos y que probablemente no sea tanto una referencia visual luego a la hora de diseñar, lo podéis tener en un marco teórico aparte. Yo en mi caso, en esta primera bitácora, fui poniendo primero algunos temas de interés. Entre otros temas de interés, aparte de Jean-Michel Basquiat, pues estaba la pintura romántica, el libro de Cielo, Infierno y Purgatorio, el arte islámico, simplemente cosas que me resultaban de interés. Finalmente decidí cuál iba a ser el tema para todo el proyecto y empecé a hacer mapas de araña en los que recogía pues literalmente los aspectos más generales de esa investigación teórica que estaba haciendo. Aquí, por ejemplo, investigué sobre técnica y tendencia, lo que a mí me transmitía la obra de Basquiat, sus referentes o entorno. Lo que os digo, todo temas que quizá de primera no resultan tan interesantes o tan útiles, pero que una vez que tú vayas alimentando tu cabeza con todas esas referencias, las ideas empezarán a salir.
Si vuestra inspiración es algo muy visual, como era mi caso, pues podéis hacer también un análisis explícito pues, de la obra, de la escultura, de los paisajes, no sé, algo que sea realmente muy visual os puede servir analizarlo también y sacar colores, texturas, formas que te inspiren y ese tipo de cosas. A medida que toda esta fase de investigación va avanzando, iréis viendo que, bueno, pasaréis por fases de tener demasiada idea, no saber si el tema que habéis escogido realmente os va a ser fácil reflejarlo o vais a saber reflejarlo en el proyecto, pero lo que sí os aconsejo es que vayáis puliendo esa idea lo máximo posible, porque cuanto más pulida tengáis esa idea al llegar a los bocetos, que es la siguiente fase, más fácil os resultará crear una colección coherente. Me refiero, si tú, aunque te estés inspirando en un tema, creas cosas muy abstractas y tomando muchas cosas diferentes de referencia, visualmente lo que crees no va a ser tan uniforme ni va a tener tanta coherencia. Tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio entre algo pulido, pero no demasiado, porque a la primera fase de boceto debemos de llegar con la mente un poco abierta para probar cosas que lo mismo no funcionan, lo mismo no te gustan. Ahí es donde tienen que salir las cosas que no te cuadran tanto, y por eso en la fase de bocetaje creo que como mínimo tienes que hacer dos fases principales. Una primera fase que yo diría que es bocetaje libre, es decir, que con todo lo que tú has alimentado tu cabeza hasta el momento empieces a crear y a diseñar sin pensar demasiado en si te gusta, si lo que estás creando es guay, o sea, sin tener expectativas de lo que esté haciendo. Y una vez que hemos terminado con esta, pasaríamos a lo que se conoce como fase de variaciones, que siguen siendo bocetos, pero que lo que sirven es para, una vez que has escogido tus favoritos de la anterior fase, pulirlas para que tengan sentido entre ellas. Por ejemplo, yo en este caso estaba haciendo una colección de 6 estilismos. ¿Qué pasa? Que en esa primera fase, que había sido un poco más caótica, lo mismo yo había usado referencias y recursos, mejor dicho, de todo tipo, y entre mis diseños escogidos tenía uno en el que destacaban los botones, en otro las cremalleras, en otro los drapeados, en otro un efecto arrugado. Entonces, en esta fase de variaciones lo que hacemos es escoger esa forma, escoger esos recursos, pero adaptarlo o reducir o quitar para que se unifique. No puedes tener un recurso diferente en cada uno de los estilismos, porque cuando tú veas esa colección al completo no va a encajar. Entonces ese es el objetivo de esta fase de variaciones, unificar el concepto de la colección y básicamente pulirlo todo para pasar a lo siguiente, que será el line-up. Ahora probablemente os preguntaréis qué cantidad hay que hacer, porque yo me lo preguntaba muchas veces, y yo recomiendo que, aunque sea lo que se dice siempre, vayáis viendo cuántos bocetos necesitáis. Incluso en los proyectos de la carrera en moda, algún profesor sí que nos pedía un mínimo de bocetos, pero siempre dejan un rango, digamos, abierto. No hay que ser perezoso. Muchas veces los bocetos, cuando empiezas, ves que estás haciendo todo el rato lo mismo. Hay que hacer una primera fase de adaptación, porque si llevas mucho tiempo sin diseñar, probablemente los 5 o 10 primeros bocetos que hagas pues esté un poco verde y no salgan cosas guay. Entonces, no sé, o sea, probablemente en esta colección yo quizá hice como, ponle unos 60 bocetos, digamos, de bocetaje libre, y luego en bocetaje de variación, o sea, para unificar, haría como unos 30 más, teniendo en cuenta que mi colección estaba compuesta por 6 estilismos, o sea, era una colección bastante pequeña. O sea, si tu colección final en vez de 6 tiene 15, pues tendrás que hacer bastante más bocetos para encontrar y sacar de tu cabeza más ideas que te motiven para trabajarlas después. Una vez que hemos llegado a esta fase del proceso es cuando empezaremos a trabajar en el line-up. Aquí recogemos todos los diseños finales de nuestra colección y va a ser algo que nos va a venir súper bien en todo el resto del proceso, para de un solo vistazo pues ver
cómo estamos diseñando, qué estructura llevamos, cuáles son las prendas que componen la colección y todo. O sea, aquí tenemos que ponerle mucho cariño para decidir cuáles son los colores o sí, la paleta de color que vamos a tener en la colección. Todo esto, aunque parezca que no, lo decidiremos en base a la investigación que hemos hecho antes. Luces, sombras, podemos ir pensando incluso el estilismo que van a tener los diseños una vez que estén terminados. Aunque parezca que son simplemente los 6 estilismos finales, realmente es una fase que requiere como tomar muchas decisiones finales y sobre todo eso, que los diseños queden genial, súper pulidos, para que todo lo que nos viene ahora sea más fácil de trabajar. Algo que nos puede servir mucho a la hora de hacer los bocetos y de ir desarrollando, digamos, esa identidad visual de nuestra colección es crear los paneles de la colección o mood boards. Podemos hacer mood board de concepto, de color, de textura. Realmente es un panel que te sirve para, de un solo vistazo, poder entender cuáles son tus referencias en estas distintas cosas y que no tengas que estar como todo el rato volviendo a todo ese análisis más técnico, más teórico que ha hecho antes la fase de investigación. Tengo que deciros que yo, después del line-up, en la bitácora lo que tengo son las ilustraciones, pero realmente para explicaros cuál sería la siguiente fase en orden, tengo que pasar a el portfolio de la colección. El inicio del portfolio básicamente es lo mismo que la bitácora, o sea, en la bitácora es donde yo iba creando día a día. Aquí diseñaba, dibujaba directamente. Esto fue como un libro que yo imprimí una vez que estaba todo el proyecto completo, y al final pues en el portfolio de un proyecto también tienen que estar los bocetos, así que los escaneé y lo incluí en el libro. Pero después de los bocetos, line-up y paneles de inspiración, lo que vendría es la carta de tejido y fornitura. Esto es algo realmente muy importante porque una vez que ya sabemos cómo van a ser nuestras prendas, qué colores van a tener, qué texturas buscamos, tenemos que buscar todo eso en la vida real. Es decir, nos toca irnos a las tiendas de tela y nos toca elegir cuáles son los tejidos que vamos a usar, los botones, las cremalleras, o sea, cada cosa que vayamos a usar posteriormente en la confección tiene que estar aquí detallado. Tipo de producto, color, marca, composición, cualquier detalle, precio. Y ahora sí pasamos a las fichas técnicas, que os diría que en lo personal, junto con la investigación, es de las cosas que más pereza me da. Es algo bastante tedioso porque nos toca hacer los dibujos planos de todas las prendas de la colección e incluirlo en la ficha técnica, especificando tipos de cremallera, botones, ojales, tejido, costura y pespunte, forro, entretela, hilo, observaciones, en fin. Y os prometo que mis fichas técnicas podrían ser incluso más completas. Hay gente que incluso hace luego fichas de montaje, fichas de ensamblaje, especificaciones concretas dentro del dibujo plano, medidas. O sea, las fichas técnicas, la verdad que es un mundo. Yo siento que es un tema en el que siempre puede añadir más. Pensad que es algo que tiene que estar tan concreto como para que si nosotros tuviésemos que mandar esto a una fábrica, ellos entendiesen cómo se hace esta prenda. Entonces tiene que tener muchísimos detalles de medida, de distancia entre botones, de entretelado del interior de la prenda, 1000 cosas, la verdad. Sí que tengo que deciros que al menos en los proyectos que se hacen en las escuelas en las que yo he estado estudiando moda, siempre nos han pedido ilustraciones. Obviamente si haces una colección para ti y no eres ilustrador de moda, pues no tienes por qué hacer las ilustraciones, pero sí que es algo que yo lo hice porque era algo que literalmente te pedían como obligatorio en el proyecto, así que bueno, pues no va en el orden concreto, ni iría justo después de las fichas técnicas, ni nada así. O sea, es una parte del proyecto bastante libre que pues simplemente se puede hacer en paralelo. Pero bueno, si la ilustración es algo que os gusta, pues también está guay tener unas ilustraciones concretas de tu colección y de los estilismos que más te gusten.
Ahora sí, una vez que tenemos las fichas técnicas, que digamos que sería el sitio donde más técnicamente queda reflejado cómo se va a hacer una prenda, ya empezamos con lo que es el trabajo manual de los patrones. En mi caso, todos los patrones los fui guardando aquí. Me da mucho recuerdo y aquí es donde empieza la parte guay. Bueno, a mí me encanta lo que es el taller. Hay otra gente que no le gusta nada coser, pero bueno, a mí me gusta mucho. Entonces pues veo esto y me da como un buen recuerdo, pero sí, yo lo que hago es que suelo coger una carpeta con forro de este tipo y voy metiendo los patrones de cada prenda en un forro en el que especifico de qué prenda son esos patrones, si esa prenda tiene un nombre en concreto, lo pongo también y luego a qué look pertenecen. Por ejemplo, aquí hay uno que es patrones falda sol, que es como se llamaba, look 5. Y así siempre voy a tiro hecho y si estoy buscando después, unos meses después, estoy buscando esos patrones por algo, pues los encuentro fácilmente. Aunque aquí están todos los patrones en físico, a nosotros nos pedían también los patrones digitalizado, así que lo incluí en el portfolio también. La verdad que os hablaría más del tema de los patrones porque es algo bastante extenso de explicar, o sea, todo lo que es cómo se tiene que nombrar correctamente un patrón, toda la información que tiene que haber dentro, los distintos materiales, en qué caso se utiliza papel y en qué casos podemos utilizar retor, es decir, tejido. Es algo súper extenso, pero creo que este vídeo ya es como demasiado denso como para meter eso. Así que si os gustaría que os hablase concretamente de esto en otro vídeo, pues me lo dejáis por comentarios y yo encantada. El caso es que una vez que todo esto está hecho, ya podemos pasar a la fase de patronaje, confección, el proceso de experimentación textil, si es que está haciendo algún tipo de manipulación en los tejidos que está utilizando. En el caso de este proyecto, la experimentación textil sí que tuvo una relevancia porque fui estampando los tejidos algunos de los tejidos que usé con cianotipia. Entonces, para terminar en la bitácora, tenemos esta última parte que es el muestrario. Aquí literalmente hice un trabajo de investigación porque nunca había trabajado de la cianotipia, o sea, en general, si estás estampando tus tejidos para el proyecto que estés haciendo, prueba diferente, encarga un tipo, compara con otro, piensa cómo va a ser una vez que esté cosido, cómo ese tejido una vez que esté ya sea estampado o manipulado responde a la costura, porque pues bueno, realmente puede variar mucho. En mi caso, por ejemplo, había tejidos que eran 100% algodón que se estampaban así y luego este que era, por ejemplo, 60% viscosa, 5 elastano y 35 poliamida se estampaba así. Entonces, evidentemente, pues tuve que hacer un poco de trabajo de investigación pues para ver cómo me daba el resultado del trabajo de estampación en cada tipo de tejido, cada hora de exposición solar, la intensidad del sol en ese momento. La verdad que fue un poco laborioso, pero me encantó el resultado. Y con esto, bueno, aquí recogí todo lo que eran los acetatos que utilicé para la estampación y con esto la bitácora queda terminada. La verdad es que me encanta verla, repasarla. Es todo el trabajo, digamos, menos pulido, pero de verdad que creo que es súper bonita de ver y como muy puro, tal cual sale, la verdad, me encanta. Todo el trabajo de confección, pues realmente tampoco puedo explicar mucho más que requiere de bastante tiempo, de semanas, meses, según la cantidad de prendas que estés desarrollando, que puede ser una fase realmente muy relajante o en la que quieras arrancarte el pelo. Y creo que también es muy guay cuando empiezas a ver que todas esas cosas que has dibujado, que realmente están simplemente o en tu cabeza o después han estado en el papel, pero que no has llegado a verla en ningún momento con tus propios ojos en la vida real, pues se hacen realidad. Una vez que tenemos nuestras prendas terminadas, nos toca ir pensando cómo va a ser tanto la comunicación de este proyecto como pues la puesta en escena. En la comunicación incluiríamos pues toda la parte de marketing, cómo vamos a llevar eso, pues por ejemplo a las redes sociales, o si lo vamos a mostrar en una pasarela o en un desfile, cómo sería.
qué recursos utilizaríamos, cómo sería la decoración de ese sitio, todo eso hay que pensarlo. Y obviamente las fotos del proyecto. Para eso yo aconsejo que os hagáis una propuesta de estilismo acompañada de algo que realmente no me lo enseñaron en la carrera, pero a raíz de tener los shootings de las colecciones me di cuenta de que era muy útil, y es hacer este tipo de paneles o de hoja un poco, o sea, tampoco tienen que ser bonitas realmente, simplemente que te sirvan para ver de un vistazo cómo es el estilismo de uno de los looks y también cuáles son tus referencias fotográficas. Aquí tenemos el de estilismo y el de foto. Todo lo que yo pensaba que quería tener ese día a mano o pensado para que el estilismo estuviese como yo quería, lo ponía aquí, y pues es cómodo tanto el día de la foto porque no se te pasa nada, como para la preparación de todas las cosas que te tienes que llevar a esos días, que normalmente son muchas. En este tipo de shootings normalmente, bueno, yo al menos es lo que he hecho casi siempre, hago por una parte un tipo de fotos más de catálogo, delantero, espalda, perfil y así, en las que simplemente se vean las prendas bien, que sería un poco el concepto de estas primeras fotos, y luego algo un poco más editorial o un fashion film en el que pues pueda integrar un poco más el contexto con las prendas. Me refiero, pues, en mi caso, mi referencia era un pintor, y no en estas primeras fotos que hice, o sea, de esta colección, hice un shooting primero, que fue el que os acabo de enseñar en las fotos, digamos, de catálogo. Luego hice otras fotos en una academia de pintura. Entonces estaba muy guay porque el entorno de las fotos estaba ya relacionado con el tema que había tomado de referencia. Y ese mismo día hicimos también un fashion film porque me lo pidieron para uno de los concursos a los que presenté esta colección. También eso siento yo que es una parte positiva de crear un proyecto, que no es como que lo haga y una vez que está terminado se guarde y chimpún, sino que puedes seguir dándole forma aunque el tiempo pase. El portfolio de esta colección pues se termina con este panel en el que se recoge de un solo vistazo pues todo el proceso de este trabajo. Sí que es cierto que las fotos no solo las incluí en el portfolio, sino que hice este álbum de fotos. Lo encuaderné con encuadernación japonesa, que casi muero en el intento. Por aquí arriba hubo un problemilla, pero se solventó. Y nada, pues aquí básicamente recogí también las fotos de toda la colección. Y esto serían literalmente todas las fases que yo hago para desarrollar un proyecto. Sinceramente, siento como que se me quedan muchas cosas por explicar, pero creo que he dicho todo lo importante de cada fase. Igualmente, si tenéis dudas o consultas, me lo podéis dejar en comentarios y os estaré leyendo. Y sí, yo creo que probablemente esto me pase porque cada fase de las que he explicado es súper extensa, y de verdad que siento que para hacer un vídeo así es como que tiene que estar todo súper resumido, porque si no se hace literalmente eterno. También quiero matizar que hay que tener mucha paciencia en estos proyectos en general. Aunque yo venga aquí y os lo cuente en un vídeo de 15 minutos, 30 minutos, no sé cuánto habrá durado al final, pues algo que a mí me llevó meses literalmente hacer. Entonces, pues sí, lleva mucho tiempo y hay que tener paciencia. Poco más que deciros, espero que os haya gustado mucho, sobre todo que os haya servido y que tengáis este vídeo presente si estáis desarrollando cualquier tipo de proyecto y os quedáis un poco atascados o no sabéis cómo seguir. Obviamente, como he dicho en el vídeo, el proceso creativo creo que es algo súper personal. Hay gente a la que no les sirve empezar por bocetos y empiezan haciendo, yo qué sé, lluvia de ideas, y cada persona en verdad tiene su manera de crear. Entonces, si para vosotros tiene sentido alterar el orden de alguna de estas fases, quitar alguna, poner otra, porque lo necesitéis, pues es lo que hay que hacer realmente. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!